Pocas veces nos ponemos a pensar en cuánto influye una arquitectura sobre nuestro estado de ánimo. Los espacios, la iluminación y hasta los colores nos hacen personas distintas. A veces más alegres y optimistas, otras más temerosas e inseguras. Todo esto yo lo aprendí trabajando junto al que hoy considero mi maestro. Y esta es la historia que quiero contarles. La historia que viví junto a Francisco Salamone. ¿Lo conocen a Salamone? Bueno, por las dudas, se los presento. Francisco Salamone fue un italiano que de muy chico vino a vivir a la Argentina, donde estudió y se recibió de arquitecto. Desde el año 1936 hasta 1940 construyó para el gobierno de la provincia de Buenos Aires más de 70 obras públicas que son únicas en el mundo. ¿Por qué? Por su extrañeza. En medio de la vacía pampa bonaerense construyó municipalidades, cementerios, escuelas, mercados, plazas y mataderos, que parecen ser la escenografía más perfecta para una gran película de ciencia ficción. La obra de Salamone suele ser catalogada como parte del movimiento modernista, el que se caracteriza por rechazar la tradición clásica y adherir a la representación de la técnica, la funcionalidad, la simplificación de las formas y un uso constante de nuevos materiales, como el acero y el hormigón armado. Pero aún dentro de este movimiento, Salamone logró expresar una poética indudablemente personal. Como si lo insólito fuera poco, Salamone realiza su inmensa obra en tan solo 4 años, y después, poco más. De su vida, casi nada se sabe, y de sus verdaderas intenciones a la hora de realizar todo esto, menos. Intrigante, ¿no? Mi nombre es Gonzalo Sanz. Quizás algunos de ustedes me conozcan. Soy historietista. Una de esas personas que se dedican a escribir y a dibujar historietas. Y sí, trabajo de eso. O por lo menos lo intento. Hace unos meses yo tampoco sabía nada de Salamone. En ese entonces estaba muy metido con un nuevo proyecto que por supuesto todavía no tenía editor. Pero bueno, un historietista vive de esperanzas. Para mucho más no le alcanza. Permiso. Pasá, Gonzi, vení. ¿Qué es esto, Juan? Mirá los calzones, ese está manchado, ¿eh? Yo tengo para cambiarme, por lo menos, no como vos. Bueno, ¿qué querés tomar? Un capuchino, canela, un poquito de crema. Vos estás en pedo, elegí a ver si... Poné el agua para el mate. ¿Qué hacías? Estoy haciendo el editorial de Fierro. ¿Sabés qué pasa? Sí. No hay héroes. Nadie cuenta historias, no hay más de esto. Todos dibujan muy bien, todos son muy irónicos, muy cínicos, la saben, pero nadie cuenta nada. Sí. Nene. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada. Séntate. Sí. Qué cara, nene. ¿Vos estás bien? Sí. ¿Estás durmiendo bien? Sí, va, normal, mucho, como siempre. Pero soñás. Y supongo que sí, todos soñamos, pero no me acuerdo. No es así. Hay que soñar y hay que acordarse. Eso es lo que te abre la cabeza. Bueno, escúchame. Buenas noticias. Hay laburo. Hay muy buen laburo. Vinieron unos alemanes. Quieren hacer una historieta de ciencia ficción ambientada en la Argentina. Y me pidieron a mí que les recomiende un dibujante, un creador. ¿Y en quién pensé? ¿Te gusta? Sí, mira,
buenísimo, porque justamente estoy terminando con un proyecto que lo tenés que ver. Está... No va por ahí. Hay una condición. El tema lo ponen ellos. El tema es Francisco Salamone. ¿Quién? ¿No sabés quién es Salamone? Un loco de mierda, un arquitecto, un tipo que llenó la provincia de Buenos Aires de edificios rarísimos. Tenés que ir, además, tenés que viajar. Vas a ir a todos esos lugares, vas a hacer esbozos, croquis, vas a imaginar una historia, después se va a traer, se va a hacer un guión acá. Bien, Juan, perfecto. Yo te agradezco muchísimo que me tengas en cuenta y que me hayas propuesto para el proyecto, pero vos sabés cómo es esto. Cada uno tiene su método y la verdad que a mí no me interesa que me impongan un tema. Pero este no es un tema cualquiera. Salamone es un fierro, te va a volar la cabeza. Buscalo en internet. Francisco Salamone, arquitecto. Más. Hay un edificio de él acá. Un edificio muy lindo, creo que es Ayacucho y Alvear. Y Avenida Alvear. Andá, le pegás una mirada. Te va a inspirar. Andá a mirarlo. Cualquier cosa me llamás. Ayacucho y Alvear. ¿Estamos? Sí. Una vez me preguntaron por qué hacía historietas de ciencia ficción. Me parece que las hago porque dibujar es lo que mejor me sale, y contar historias es casi una necesidad. Pero la cosa sería, ¿por qué de ciencia ficción? La verdad que yo soy un poco de escaparle a mi realidad. Debe ser por eso que me gusta imaginar hacia adelante, bien alejado de lo cotidiana y aburrida que puede llegar a ser mi vida. Cuando lo de Salamone recién empezaba, yo creía que el género fantástico y el de ciencia ficción solo vivían en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad fantástica, misteriosa, de arquitecturas extrañas y aún más extraños habitantes. Ciudad de conquistas, monstruos, males y héroes. Los pueblos del interior no eran ciencia ficción. Eran otra cosa. Algo que quedaba entre la siesta y el ombú. ¿Podría hacerme cambiar de parecer la obra de Salamone? Eso mismo es lo que tenía que averiguar. Hola, ¿qué haces? Te hago una pregunta, ¿no sabes si ese edificio es de Salamone? No conozco ese inmobiliario. Ah, bueno, gracias. No. Lo lamento mucho, Juancito, pero no cuentes conmigo. Sí, Juan, yo lo hago. No, además ya estuve viendo un par de cosas de este Salamone. Salamone. Sí, no, Salamone. Ok. Bueno, chao.
Desde ese día, Salamone fue pasión. Francisco Salamone nació en Leonforte, Italia, un 5 de junio de 1897. 2 años después, la familia Salamone deja Italia con un nuevo rumbo, huyendo de la crisis económica que en ese entonces asolaba su tierra. La familia se dirigía a uno de los puntos más populares entre los italianos para lograr hacerse la América. Ese lugar era Argentina. No se puede pensar en la Argentina de hoy sin tener en cuenta el proceso inmigratorio. Los cambios que provocó en nuestra identidad fueron tan profundos y duraderos que hoy nos parecen naturales, como si estuvieran con nosotros desde el primer argentino. Ya Sarmiento y Alberdi a mitad del siglo XIX hablaban de la importancia de la inmigración para acelerar el proceso de modernización de la Argentina. La Ley Nacional 817 del gobierno de Avellaneda fue el inicio definitivo de la venida de los extranjeros. Ningún otro país del nuevo continente recibió, en proporción a su población local, tantos inmigrantes. Entre 1875 y 1914, la Argentina recibió a más de 5 millones de extranjeros, el 14% del movimiento migratorio mundial. Italia figura como una de las mayores colectividades que llegaron a la Argentina. Y dentro de esta colectividad, un día, también llegaron los Salamone. Esa noche en el hotel, después de mi primer encuentro con Salamone, tuve sueños raros. Al otro día, por más que hice memoria, no pude acordarme qué fue lo que soñé. Solamente sabía que había soñado algo importante. Algo que más tarde o más temprano iba a comprender. Al día siguiente quedé en encontrarme con el arquitecto Sergio De Pietro, donde hoy funciona la Escuela Nacional de Comercio Pablo Pisurno. Sergio es oriundo de Alberti y gran admirador de la obra del maestro. Se quedó bastante sorprendido de mi entusiasmo. Es que yo quería saber todo sobre Salamone, sobre su obra y su vida. Sergio, ¿me puedes contar cuál es el fin de la obra de Salamone en el interior de la provincia de Buenos Aires? Salamone cumple un rol que tenía la gobernación de la provincia, que era modernizar el interior, fundamentalmente el tipo de construcción que hace. Imaginémonos que construye municipios, construye mataderos con la modernización de la producción, espacios públicos en las plazas y las entradas a los cementerios. Hay una fuerte presencia del Estado que él lleva a cabo con un diseño de modernidad, de actualidad y de vanguardia en cierto sentido. ¿Qué obras de Salamone hay en Alberti? Lo que tenemos en Alberti es el municipio, fundamentalmente, la plaza en su totalidad diseñada por Salamone, con el centro de la plaza, que le llaman Fuente, el portal de la entrada al parque municipal. Hay una cruz en el cementerio, hay una casa que hay indicios que es de Salamone y un edificio muy particular que está implantado en lo que fue el municipio histórico previo a esta edificación y en el año 64 se convierte en escuela. Este edificio a mí me atrapa mucho porque fundamentalmente tiene una particularidad que es asimétrico. Es, yo creo que el único edificio de Salamone asimétrico. Está implantado en lo que fue el viejo municipio. El objetivo fue una remodelación donde se hace el salón de acto y la fachada. Empieza allí el club social y en el año 64 se convierte en escuela, que es la función que cumple hoy. Pero a mí hay una figuración que siempre me llamó la atención de algo como un cóndor, mirando al municipio. Teniendo en cuenta que eso nace como club social, hay una lectura factible de que allí hay un poder que está mirando desde lo controlar o desde el avanzar hacia. ¿Salamone hace escuelas? Mira, Salamone tiene uno de los primeros edificios que lleva a cabo, que construye, es en la ciudad de Balcarce y es una escuela.
tiene las características de su arquitectura, con la simetría, con el Art Deco, pero lo que más sorprende es como una modernización de edilicia de lo que es una escuela. Hay un manejo de la proporcionalidad y un diseño interior que, sin hacer una ruptura, hace una configuración estética diferente. Lo más impresionante que uno visualiza es que veníamos de una escuela tradicional, de un estilo italianizante, y él se anima a hacer una modernidad en la escuela, no solo en su imagen, sino en las proporciones del diseño. El padre de Salamone se llamaba Salvatore Salamone. Era un típico siciliano, duro, trabajador, sacrificado. El oficio de él era el de constructor. Desde el día que llegó a la Argentina, sacó adelante a su familia gracias a su trabajo, la arena y el cemento. Y todos sus hijos varones se dedicaron a su mismo oficio. Gran parte de los italianos que vinieron a la Argentina en aquellos años se dedicaban a la construcción. Más todavía, aquellos que vinieron desde el sur. Gente muy trabajadora y sufrida para la cual los ladrillos, el techo y el hogar representaban la seguridad. Estas personas que construyeron buena parte de nuestro país trajeron métodos y técnicas que hasta hoy día forman parte de la sabiduría de los albañiles. Salamone desde muy chico ya tenía una energía y voluntad que resultaban extraordinarias. No se quedaba quieto nunca, era imposible de contener. Y la imaginación que tenía desde pequeño ya era llamativa. Si no estaba jugando, estaba dibujando, como si hubiera nacido con un lápiz y un papel en la mano. Para él, dibujar era lo más común del mundo. Siguiendo los parámetros de su tiempo, Salvatore quería que sus hijos tuvieran todas las oportunidades educativas que en un país como la Argentina eran gratuitas y de altísima calidad. Salamone realizó sus estudios en el prestigioso Colegio Industrial Otto Kraus, del cual se recibió como maestro mayor de obras. El Otto Kraus era sin lugar a dudas el mejor colegio para todo el que quisiera estudiar una carrera técnica como la de ingeniero o arquitecto. En tiempo y forma y con las mejores calificaciones, Salamone se recibió en el secundario técnico más importante de Buenos Aires. Joven y pleno de energía creativa, ya había dado el primer paso hacia lo que sería su destino. Antes de despedirnos, Sergio me regaló una joya muy especial. Una vieja filmación que documenta la inauguración de las obras de Salamone en Alberti.
Esta es la gesta de Salvador, de cómo trajo el mal al mundo y de cómo supo enfrentarlo, con sus pocas armas, con su pobre alma. El pequeño Salvador vivía con sus padres en una alejada chacra de caballos y vacas. Un atardecer paseaba por el campo junto a Tobías, su perro, que más que un perro era el amigo que no tenía, el hermano que tanto deseaba. De pronto, las estrellas del cielo bailaron enloquecidas y una lluvia caliente mojó la cara del niño, quien convulsionado cayó al barro. ¿Era eso una pesadilla? ¿O acaso era verdad esa asquerosa sensación de que a su mente algo sucio y siniestro penetraba? Mientras Salvador se dormía en medio de una tormenta, escuchó cómo los animales corrían enloquecidos, entre ellos un Tobías asustado como nunca antes. Salvador despertó en su cama. Los padres, desesperados, lo habían encontrado. Pero lo raro no terminaba. Todos los animales de la chacra habían escapado asustados por la extraña tormenta desatada. Entre ellos, Tobías, del cual hacía casi un día que nadie sabía nada. Salvador se levantó muy preocupado, pero con una seguridad que ni él mismo comprendía. Tomó una madera y talló en ella extrañas formas jamás realizadas. Colgó la madera de un alero y se fue a dormir sin decir palabra. Sabía que lo único que quedaba por hacer era aguardar. El amanecer lo despertó con un ladrido familiar. Salvador, feliz, salió de la casa, pero de pronto se quedó quieto, asustado ante lo que sus ojos le mostraban. La chacra entera estaba rodeada de animales, propios y de vecinos, que con mirada boba contemplaban la extraña madera que del alero colgaba. Salvador lo supo. Ellos, los que viajaron con la lluvia y las estrellas, le habían enseñado algo que su mente no comprendía, pero su instinto le dictaba. Le habían enseñado cómo se hacía para convocar. En un hermoso amanecer, un niño conoció el peor de los miedos, el que se siente frente a uno mismo. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, me encanta. Está buenísimo, Gonzalo. Lo que pasa es que es como si laburaras con otra zona que antes nunca habías tocado, ¿viste? Ah, está muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa. Ya mismo, pero ya, te tomás un micro y con esta misma línea seguís laburando. ¿Eh? Porque vas a seguir laburando, ¿no? Vas a seguir con esto. Qué pendejo de mierda.